Agárrense de la silla para no caerse con todo lo que narran los hermanos Grimm, en un cuento que habla de egoísmo, codicia, envidia, credulidad, manipulación. Esto y más fue recopilado en 1837 en su libro titulado Cuentos de hadas de los hermanos Grimm. Con ustedes, El saco de la sabiduría, en su versión original. Había una vez dos soldados que eran hermanos. El mayor tenía mucho dinero, pero era tan egoísta y codicioso que permitía que el menor pasara necesidades. ¡Qué belleza de hermano! ¡Empáqueme 4, por favor! Un día, el rey premió la lealtad del menor, dándole una fortuna más grande que la de su hermano. Cuando el mayor supo la noticia, lleno de envidia, decidió matar al menor para quedarse con su fortuna. Pero qué mezquindad. En vez de alegrarse por la buena fortuna de su hermano, da rienda suelta a su rencor y codicia. Con ese fin, fue a visitar a su hermano. Luego de varios días de camino, llegó a las afueras de la región y allí contrató a unos matones a quienes hizo esconder en un bosque cercano. Entonces fue a la casa de su hermano diciéndole que se había enterado que cerca de allí, en el bosque, había un tesoro escondido. Le propuso que lo buscaran juntos y que al encontrarlo se lo repartirían entre ambos. El menor, como si no supiera lo ruin que era su hermano, o tal vez cegado por la codicia, sin sospechar nada, estuvo de acuerdo, así que fueron a buscar el tesoro. Apenas se habían internado en el bosque, el hermano mayor se escondió. El menor estaba buscándolo cuando pasó junto a los matones que saltaron de los arbustos donde se escondían. Lo atacaron y lo metieron en un saco que colgaron en un árbol. Los pillos se disponían a terminar su trabajo cuando oyeron las pisadas de un caballo y alguien que cantaba. Los matones salieron despavoridos al ver que la situación se emparejaba, dejando al cautivo colgado de una rama. De algún modo, el prisionero logró hacer un roto en el talego, por el que sacó la cabeza. El que se acercaba era un estudiante que cruzaba el bosque a caballo cantando alegres tonadas. Cuando estuvo debajo del árbol, el colgado le dijo: «Buenos días, llega muy puntual». El estudiante, sin ver a nadie alrededor, preguntó quién le hablaba. El hermano menor respondió: «Levante los ojos y verá que estoy arriba, metido en el saco de la sabiduría. Acá, en muy poco tiempo, he aprendido tantas cosas que los conocimientos de todas las escuelas del mundo se me han quedado cortos». ¿Cómo no? Mi sabiduría solo la puede igualar otra persona que entre al costal para obtenerla. Pero qué astucia la del colgado. En vez de mostrarse como víctima, muy hábilmente aprovecha la circunstancia desfavorable en la que está. Identifica de inmediato las necesidades del estudiante y le ofrece una solución rápida servida en bandeja de oro, aunque, claro, su vida dependía de ello. El estudiante, maravillado con lo que había oído, creyó que era su día de suerte y le pidió que al menos le permitiera darle una miradita al saco. El colgado, con duda en su voz, le dijo: «Le permitiré usar el saco un ratito, pero debe esperar más o menos una hora para que yo termine de aprender algo muy difícil que ya tengo empezado». ¡Qué manipulación tan sutil! Hasta se hace rogar para conseguir lo que necesita. El estudiante estuvo de acuerdo en esperar, pero al poco tiempo se impacientó, exigiéndole al prisionero que le dejara entrar de inmediato al costal, pues le urgía adquirir conocimientos. Sí, claro, así es que se consigue la sabiduría. ¡Qué candidez! El colgado, a regañadientes, le dijo: «Ah, está bien, pero primero me tiene que bajar de acá». De inmediato el estudiante bajó el saco, lo desamarró y el hermano menor salió disimulando su felicidad. Por si teníamos dudas de cuántos disparates está dispuesto a hacer el estudiante para conseguir lo que desea sin esfuerzo alguno, el joven entró en el saco a toda prisa y el otro lo ató bien fuerte, colgándolo de la rama, y diciéndole que en muy poco tiempo sería un sabio, le pidió que no se moviera hasta que lo fuera. Entonces montó el caballo del estudiante y se fue a su casa. Estando colgado,
Suponemos que entendió que no se consigue en un momento lo que toma años de constancia, disciplina, motivación, esfuerzo, compromiso, destreza, inteligencia y dedicación. Luego de una hora, el hermano menor mandó a sus sirvientes para que soltaran al estudiante, quien estaba furioso por haberse dejado engañar, pero sobre todo por no haberse suscrito antes a este canal para ver gratuitamente este y los otros videos divertidos que ya tiene, así como enterarse de los que estará subiendo, y donde tus opiniones no solo son muy bien recibidas, sino además respondidas. Ponme a prueba y verás. Si ya estás suscrito, quiero agradecerte tu apoyo con el que cada día somos más. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.